¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos al curso, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, el resumen del Nuevo Testamento. Estamos en la licenciatura, en el primer año. Y hoy vamos a ver el crecimiento de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Un libro maravilloso, los Hechos de los Apóstoles, que algunos le hubieran querido poner los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque desde que desciende el Espíritu Santo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, es que inicia la iglesia, inicia el mover. Los discípulos se encontraban escondidos, pero Jesús, ¿verdad?, les dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo y recibiréis poder, ¿verdad?, para predicar el Evangelio. Y eso sucedió literalmente en la ciudad de Jerusalén, y desde entonces hasta la fecha el Evangelio sigue siendo predicado en el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, y es un libro maravilloso que vamos a empezar a estudiar. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos guíe. Padre eterno, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú quieres enseñarnos los maravillosos hechos que tú has realizado a través de este libro. Padre, te pedimos que nos des hoy sabiduría, que nos des entendimiento, que abra los ojos de los discípulos y que ellos puedan comprender, Señor, el maravilloso poder que actúa en nosotros y cómo has actuado, Señor, en tu iglesia a través en el primer siglo y a través de los siglos, y lo sigues haciendo, Padre, para que nosotros podamos llevar el Evangelio a todo rincón de la tierra. Gracias, Señor, porque tú estás cerca. Este libro, que se considera que no ha sido cerrado, está a punto de concluir. Los hechos de tus siervos, los hechos de miles y tal vez millones de personas, Padre Santo, que están escritos delante de ti, Padre. Todo lo que hacemos delante de ti tiene, Padre Santo, repercusión en la eternidad. Y así como estos hechos están registrados en este libro, delante de ti están registrados todo lo que hacemos para ti, para llevar el Evangelio. Guíanos, Padre, y que se haga tu voluntad en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar con Pedro, como en el cristianismo primitivo. Esto lo vamos a ver del libro de Hechos, del capítulo 1 al 12. En primer lugar vemos la paternidad literaria. El autor es Lucas, que fue compañero de viaje de Pablo cuando fue a Roma. Lucas era médico. Vemos que Lucas acompañó a Pablo durante su viaje a Roma en su audiencia ante el César. Algunos han pues cuestionado la paternidad literaria de Lucas. Piensan que cuando se ha utilizado el nosotros, no era él, sino que lo copió de alguna otra fuente escrita de otro compañero de Pablo. Otros dicen que el Pablo de Hechos difiere teológicamente del Pablo de las epístolas, y que Lucas, si conocía íntimamente a Pablo, no hubiera podido ser el autor. Hay diferencias teológicas, por ejemplo, en Hechos 17 y en Romanos 1. En Hechos, Pablo menciona que la gente puede voltear a Dios, al Dios no conocido, el que él predicó, y en Romanos muestra que solo la revelación de Dios puede llevar a conocerle. En Hechos pudo haber hecho más bien un puente de pensamiento para predicar el Evangelio. Él quería comunicarse con los griegos, y a los romanos les mostró, quería comunicar el Evangelio, y a los romanos les mostró que solo la revelación de Dios nos lleva a un entendimiento del Salvador. Vemos que Lucas probablemente era gentil. Su nombre es un nombre griego. La fecha para las escrituras de Hechos, vemos que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos fueron escritos en la misma época, alrededor del año 60 después de Cristo. El libro termina con el encarcelamiento de Pablo por 2 años en Roma. Por ello se cree que fue escrito antes de que se resolviera el asunto de Pablo.
Pablo todavía estaba esperando el juicio, Nerón todavía no se había vuelto contra los cristianos en el año 64. Otros piensan que fue escrito en el año 80, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Lucas 21:20 dice: pero cuando veráis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Algunos toman este pasaje como algo ocurrido, otros lo ven como una profecía. Algunos piensan que el libro se escribió de hechos en el año 80, después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. En cuanto a las cuestiones literarias, el género es histórico, nos está hablando de historia, más que doctrina. El Hechos es un libro histórico, más que doctrinal. Algunos hacen doctrina de Hechos, pero no, las epístolas son doctrina, Romanos es doctrina, Hechos es un libro histórico, y claro que podemos encontrar muchísimas enseñanzas en el libro de los Hechos, pero no es en sí un libro doctrinal. Hay un enfoque especial a la obra y el ministerio de Pablo en el libro de los Hechos. El griego utilizado es de alta calidad. En varios discursos Lucas presenta un resumen de ellos. No están escritos palabra por palabra. Lucas declara que utilizó algunas fuentes para escribir su evangelio. También utilizó su memoria de los eventos. Obtuvo información de Pablo, de creyentes de Jerusalén, de Siria, de Antioquía, de Roma y de compañeros de Pablo como Timoteo y Silas. En cuanto a la certeza histórica de Hechos, el libro menciona varios eventos históricos. Menciona cuestiones de navegación, de gobierno romano, tanto trato a ciudadanos romanos, representantes del gobierno, etc. El propósito de Lucas era mostrar más que nada el progreso del evangelio, cómo comienza el evangelio. Ya lo vimos en el libro, en el capítulo 2, ahí comienza la iglesia. El libro menciona eventos que ocurrieron en la historia. En el viaje de Pablo a Roma se mencionan prácticas náuticas y condiciones del tiempo del mar Mediterráneo, lo cual concuerda con las condiciones de otoño e invierno de ese año. Los estudiosos todos han acordado que es confiable la historia de Hechos. En cuanto a las fuentes de evidencia, vemos que Lucas conoce los términos correctos para designar oficiales, provincias romanas. Hay uniformidad de estilo que sugiere que solo parafraseó los discursos. Menciona también milagros. En primer lugar vemos que menciona a Galión como procónsul que gobernaba una provincia. Utiliza el término procurador, gobernante, que eran gobernantes de una provincia imperial. Los discursos no son palabras por palabras, no escribe literalmente los discursos de Pablo, sino que son parafraseados. Menciona también la resurrección de Cristo en cuanto a los milagros. Otros milagros también son mencionados como sanidades, enceguecimiento, por ejemplo, de Elimas, el mago, que se estaba oponiendo a la predicación de Pablo. También la resurrección de Éutico, ¿se acuerdan que cae, verdad, de un segundo piso y pues bueno, lo levantan muerto, y Pablo en ese momento lo resucita. En cuanto a las características del libro de Hechos, vemos que se narra la predicación del Evangelio, la forma de la iglesia, la difusión de ella en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Lucas abrevió el relato de la expansión del Evangelio. No era su propósito mencionar los detalles de la expansión del cristianismo. Algunos eventos los menciona y otros los describe detalladamente. El mayor material biográfico es el de Pedro y de Pablo. Vamos a encontrar prácticamente estos dos ministerios. Acuérdense que Jesús le dio las llaves del reino a Pedro. Pedro inicia la predicación del Evangelio en Jerusalén
Y Pedro también inicia la predicación a los gentiles cuando va a hablarle al centurión. Es ahí se derrama el Espíritu Santo en los dos lugares y es como se inaugura la predicación del Evangelio a través del apóstol Pedro. Y también vemos que prácticamente Hechos describe la historia de Pedro y de Pablo, ¿verdad? El papel del Espíritu Santo es prominente, pues es el que da poder milagroso, sabiduría y guía a la iglesia. Y sigue siendo prominente hasta nuestros tiempos. No podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. No pretendamos, ¿verdad?, iniciar una obra si el Espíritu Santo no la está respaldando, si el Espíritu Santo no está dando una dirección específica. Nosotros cuando nos venimos aquí a Cancún, ¿verdad? Fue bajo una dirección muy clara, confirmada por nuestros pastores, el pastor Armando, su esposa, un grupo de pastores que claramente percibimos la voz del Espíritu Santo de ser enviados nosotros a este lugar. Y hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto cómo Dios ha levantado esta obra, porque es Él el que lo hace. Por eso no nos atrevamos, ¿verdad?, a iniciar. Algunos inician obras como si fueran taquerías o restaurantes, o porque creen que iniciar una obra es un negocio. El reino de los cielos son los negocios del Padre, pero no nos atrevamos a pensar que es un negocio personal o con un fin lucrativo, porque eso nos descalifica completamente de participar en las cuestiones del reino. Tiene que ser la dirección y el poder del Espíritu Santo el que respalda a un ministro para que esto pueda llevarse a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios. En cuanto al propósito de Hechos, vemos que es un relato que continúa la obra de Jesús. Es pareciera una continuación del libro de Lucas. Pero ahora es a través del Espíritu Santo. Acordemos que Jesús asciende en el capítulo 1 de Hechos y después dice: quédense en Jerusalén hasta que envíe al Paracleto, al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo operando también a través de la iglesia. Vemos que el Evangelio de Lucas es un relato de lo que Jesús comenzó a hacer y a predicar hasta la ascensión. Hechos es un relato de la continuación de la obra de Jesús a través del Espíritu Santo actuando por medio de la iglesia primitiva. Lucas siguió la expansión del Evangelio desde el comienzo en Jerusalén hasta el centro del Imperio Romano. Los propósitos secundarios vemos que es la contribución de Pablo a la expansión del cristianismo, la inocencia de algunos al enfrentar acusaciones falsas referente a Pablo. En Éfeso Pablo fue hallado inocente. En Filipos Pablo fue encarcelado injustamente. En Corintios Pablo fue hallado inocente. Vemos en cuanto al texto de Hechos que se ha preservado dos formas textuales de hecho. En los manuscritos unciales del Sinaítico y Vaticano, ahí está el texto del libro de los Hechos, y el manuscrito uncial de Beasae, vemos que el manuscrito sinaítico y Vaticano ofrece el fundamento para todos los textos modernos de Hechos. El sinalítico es un manuscrito del siglo IV en la versión griega de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Vaticano es un manuscrito anterior al sinalítico, escrito en griego, en pergaminos, se conserva en la Biblioteca Vaticana. El manuscrito uncial de Beasae es un poco más larga, palabras de oraciones completas, data del siglo V, contiene los evangelios, los hechos y un fragmento de la tercera carta de Juan, conocido también como el occidental.
Este manuscrito agrega detalles como que utilizó Pablo la escuela de Tirano a las 11 a.m. de la mañana, a las 4 para predicar. Fíjense de qué hora a qué hora. A veces nos cansamos de los servicios y Pablo se la tomaba larga y era pura predicación. Yo no sé si había alabanzas o qué, pero nuestro servicio comienza a las 11 de la mañana, termina a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, y aquí Pablo predicaba de 11 de la mañana a 4 de la tarde en la escuela de Tirano. Los agregados también tienden a quitar dificultades gramaticales, agregan referencias a Cristo e insertan detalles históricos. Esto es en cuanto al texto de los hechos. En su manual yo les pido, ¿verdad?, que no se atengan solamente a este video, sino que tengan la disciplina de estudiar por lo menos una media hora, una hora, su manual diario y vayan haciendo apuntes. Recuerden que cuando viene el examen no se trata de, a veces les damos hasta 15 días y aún así a muchos les cuesta trabajo porque no tienen la disciplina de estudiar las escrituras. Les recomiendo, ustedes ya son estudiantes de la Biblia, requieren, ¿verdad?, estudiar su manual diariamente para crecer. No nada más se trata de hacer un examen, es crecer en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. De eso se trata, hermanos. No se trata de llenarnos de conocimiento, sino de conocer a Dios. En cuanto al contenido del libro de los Hechos, comenzamos con la ascensión de Jesús. En el capítulo 1, del verso 1 al 11. Vemos que aquí del versículo 1 al 5 Jesús da mandamientos a sus discípulos. Del versículo 6 al 8 se enfoca a predicar el Evangelio y del versículo 9 al 11 vemos la ascensión de Jesucristo. El libro de Hechos comienza con un resumen del Evangelio de Lucas antes de proceder al relato en cuanto a la iglesia. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 del verso al 3. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, eso está hablando del Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vemos que la ascensión de Jesús señalaba a la esperanza de su regreso también. Acuérdense que la Biblia dice claramente que así como Jesucristo ascendió, fue tomado y fue llevado al cielo, de esa misma manera el Señor va a regresar. Y es en lo que estamos, ya estamos en espera del regreso de Jesucristo. Esta puede ser ya la generación final, la generación que verá el regreso de Cristo a la tierra. Todas las señales se están, por eso les mencionaba que el libro de Hechos está a punto de concluir. La era de la iglesia es en la que nos encontramos, en la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia está a punto de terminar. La siguiente dispensación, la que sigue, la dispensación del reino de Dios, del reino de los cielos. Ya Jesús gobernando en la tierra, estableciendo su reino milenial, donde nosotros vamos a gobernar juntamente con Cristo. Nuestra esperanza, hermanos, está a las puertas, está cerca, y así como Jesús ascendió, así regresará. Vemos que mientras Él vuelve, los discípulos deberían de enfocarse en la predicación del Evangelio, y esto es algo que necesitamos hacer. No podemos quedarnos, ¿verdad?, pues en espera nada más de que Cristo regrese. Tenemos que trabajar, tenemos que predicar el Evangelio como nunca tenemos esa oportunidad. Tú tienes Instagram, tienes Facebook, tienes Twitter, tienes chorro de redes, pues
comienza a predicar el evangelio de alguna manera o comparte, ¿verdad? Yo siempre les digo antes de empezar una predicación, comparte en tu teléfono, comparte la predicación del evangelio. Ya el tiempo es corto como para seguir jugando, y nuestra esperanza se acerca. Jesucristo es nuestra esperanza. Yo no sé qué esté esperando usted. Yo lo único que ya espero es el retorno del Rey a la tierra, el retorno de Cristo. Dice la Escritura, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá, y toda rodilla se doblará, ¿verdad?, ante la llegada del Rey de Reyes. Hermanos, es un tiempo glorioso y es un tiempo en el que necesitamos consagrarnos, prepararnos. Bien, continuamos con la elección de Matías en el capítulo 1 del verso 12 al 26. Aquí Pablo insistió en que debían de elegir a un reemplazo de Judas, quien había desertado. La suerte cayó sobre Matías. Es el Señor el que lo elige. Ellos echan la suerte, ¿verdad? Es una práctica del judaísmo. Esto lo encontramos en Proverbios 16:33. Antes de Pentecostés, el arrojar las suertes podía haber sido un procedimiento adecuado para los creyentes. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora no podemos decir, a ver, vamos a echar un volado para ver quién queda en el ministerio, ¿verdad? Ahora tenemos la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos la dirección del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:24 al 26, orando dijeron, tú, Señor, conoces los corazones de todos. Qué maravilla, ¿verdad? El Señor conoce los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, vemos en el capítulo 2 el día de Pentecostés, el día glorioso de Pentecostés, ¿verdad? Yo no sé si tú has vivido ese día como hijo de Dios. La llegada del Espíritu Santo fue hace 2020 años, pero el Espíritu Santo llega a nuestra vida en un momento determinado, y es ahí donde inicia todo. Mi vida cristiana inició cuando el Espíritu Santo llegó. Antes pues eran cuestiones religiosas nada más, pero cuando llega el Espíritu Santo, Dios te infunde, llena de poder, de vida, y es una experiencia maravillosa. Vemos que se celebraba la cosecha del trigo, y es el día de la tradición en que Moisés recibió la ley en el Sinaí. Los discípulos ahí en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. De acuerdo, aquí los discípulos hablaban en idiomas humanas las maravillas de Dios. Aquí hay una cuestión doctrinal, ¿verdad? De las lenguas. No vamos a entrar en detalle a eso. Si tú hablas en lenguas o no, eso es algo muy personal. Yo hablo en lenguas y lo hago en privado, y disfruto mucho hacerlo. Es una manera de comunicarse con Dios personal que te ayude en tu edificación personal. Hay veces que no sabe uno ni qué decirle a Dios. Dios es todopoderoso. Imagínese, el creador del cielo y de la tierra. Nuestro idioma es muy limitado, pero en fin. Vemos que en el discurso de Pedro les llama al arrepentimiento y a someterse al bautismo como señal de la fe en Cristo. Vamos a Hechos 2, versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué maravilloso. Hay que entender las condiciones en las que el Espíritu Santo se derrama. Esto habla de la unidad en la iglesia. Hoy estaba desayunando con un amigo, ¿verdad? Con Julio. Julio, yo creo que estás en la clase, pero hablábamos de la unidad de la iglesia. La unidad aquí nos habla
Aquí podemos ver claramente el Salmo 133 también. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que el Espíritu Santo, en ese ambiente de armonía y de oración en el que estaban los discípulos, ahí se derramó el Espíritu. Cuando en nuestras iglesias aprendamos y siempre busquemos la armonía, porque cuando hay armonía, el Espíritu Santo, acuérdese que en nosotros no hay ningún poder para edificar el reino de Dios. No hay, son los carismas, son los dones del Espíritu Santo los que edifican a la iglesia. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo se mueva, la iglesia recibe edificación. Cada uno de ustedes tiene un don que Dios ha repartido. Al derramarse el Espíritu Santo en ti, Dios te ha dado dones, pero estos dones, ¿verdad?, operan cuando estamos unidos, unidos como iglesia. Todos los ligamentos, dice la Escritura, se ayudan mutuamente. Somos un cuerpo que requerimos esa unidad, y es el Espíritu Santo el que edifica. En fin, vemos aquí el glorioso derramamiento del Espíritu Santo, que es la fuerza y el poder que empuja a la iglesia a predicar el Evangelio. Y en un solo día, más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. En fin, vemos la sanidad y el encarcelamiento de Pedro en el capítulo 1, del verso 1 al capítulo 4, verso 31. Vemos que Pedro sana a un cojo. Por su predicación fueron encarcelados y se les pidió que ya no predicaran más. Vemos que Pedro, al sanar a este cojo con el poder del Espíritu Santo a través del nombre de Jesucristo, se genera, ¿verdad?, una multitud que viene a escuchar a Pedro, y ahí Pedro comienza a predicar el Evangelio. Es su segunda predicación a una multitud. Vemos que los saduceos, que niegan la resurrección, encarcelaron a los apóstoles. Les pidieron que no enseñaran en ese nombre. En Hechos 4, 19 al 20 dice la palabra: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Vemos que va a haber oposición. Ahorita que estamos viviendo en esta cuarentena, el gobierno ha puesto restricciones para podernos congregar, pero no nos ha prohibido predicar el Evangelio. Si el gobierno nos prohibiera predicar el Evangelio, ahorita tenemos que someternos por una cuestión sanitaria, claro, por cuidado y amor al prójimo. Tenemos que ser prudentes, tenemos que restringir la capacidad de nuestros auditorios al 30%. Vamos a seguir los lineamientos porque todos queremos salir bien de esta situación. Pero un gobierno que te dice que no puedes predicar el Evangelio, esta no es una orden que nosotros podamos obedecer, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de hacer lo que Cristo nos ha mandado, a predicar el Evangelio, y así nos cueste a algunos, ¿verdad?, les cueste la vida, como a algunos les ha costado. En China, ¿verdad?, está prohibido el cristianismo. En muchas naciones tú predicas a Cristo y te cuesta literalmente la vida, y muchos han pagado el precio. Así es que disfrutemos de esta libertad que tenemos para predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura.
porque vendrán tiempos en los que será cada vez más difícil predicar, y estos tiempos están llegando. Ante nosotros se están cumpliendo las profecías. Cuando el cristianismo comience, los cristianos comiencen a ser perseguidos, entonces las cosas van a cambiar. Vemos que en el capítulo 4 del verso 32 al capítulo 5 encontramos generosidad e hipocresía también en la iglesia. Compartían todas las cosas. Vemos el caso de Ananías y Zafira, aparentando generosidad, pero mintiendo, ¿verdad? Vemos que en Hechos 4, 32, 34 al 35 dice: así que no había entre ellos ninguno que necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Vemos que esta era la generosidad que había en la iglesia del primer siglo. En ningún momento, ¿verdad?, podemos como pastores exigir ahorita algo así, que vendas tus casas. Algunos pastores lo han llegado a hacer, y esto es antibíblico, y tenemos que entrar en el contexto, ¿verdad?, de lo que se está hablando, el contexto histórico y por qué se dio eso. Ellos pensaban que Jesucristo ya iba a llegar, pero al otro día, o sea que ya estaban en espera de que Cristo viniera. Y hay que entender, no vamos a entrar a profundidad, requeriríamos todo un estudio para ver esto, pero muchos vendían sus casas, sus propiedades, y traían el precio de lo vendido a los apóstoles. Y se armó una comunidad tremenda, y todo el mundo se repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Eso fue algo glorioso, pero sabemos, y vamos a ver más adelante, que Dios esparció a esa congregación porque no los quería ahí disfrutando, ¿verdad?, de esa comunión maravillosa, casi el cielo en la tierra. Imagínense, nadie necesitaba nada, todos tenían lo suficiente, y nadie decía ser suyo nada. Qué maravilloso vivir en algo así, en una sociedad así, ¿verdad?, donde todos tienen todo lo suficiente. Pero no era la voluntad plena de Dios. Dios tuvo que esparcir a la iglesia a través de la persecución, permitir esa persecución, claro. Sabemos que Dios no inicia la persecución, es el hombre persiguiendo al evangelio y a los cristianos, pero con un propósito. Dios, todo lo que Dios hace, obra con un propósito y obra para bien, para nosotros. A lo mejor pierdes tu trabajo o algo y tienes que ir a otra ciudad. Dios siempre va contigo, Dios siempre tiene un plan, Dios sabe por qué por lo que estás pasando, y Él cumplirá sus planes y sus propósitos en tu vida. Vemos en el capítulo 6 del verso 1 al 7 el nombramiento de los 7. Estamos hablando de los primeros diáconos, ¿verdad? Los judíos helenistas se quejaban de que no se les atendía a sus viudas, o sea, los griegos, igual que a las viudas judías hebreas. Así que eligieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para atender a la iglesia, y así los apóstoles pudieran enseñar y orar, ¿verdad?, dedicarse a la palabra y a la oración. 7 varones responsables de la distribución de la comida. Los requisitos de estos varones vemos que eran muy altos, casi los mismos requisitos que pues un siervo de Dios de tiempo completo, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, etcétera, solo para servir a las mesas. Vemos que esto le quitaba la carga de trabajo a los pastores para dedicarse a lo que Dios les ha llamado. Y esto es bien importante, hermanos, porque en ocasiones queremos que el pastor, si lo vemos que está en su casa y está ahí encerrado nada más y no hace nada, y debería estar trabajando y debería estar haciendo algo, el llamado del pastor es a la oración y al estudio de la palabra. Esa es la prioridad del pastor. Y cuando el pastor se empieza a enredar en mucho activismo, va a perder su llamado principal
porque nuestro llamado es a edificar espiritualmente a la iglesia y alimentar a la iglesia de Jesucristo. Cuando el pastor deja por diferentes actividades, deja la prioridad que es la palabra y la oración, pone en riesgo a la iglesia y la iglesia comienza a decrecer porque no hay un alimento. Es por eso que muchos ministerios, ¿verdad?, no crecen lo suficiente cuando el pastor está trabajando, porque no hay suficiente, la iglesia no está ofrendando bien, obliga al pastor a trabajar. Está bien, Pablo trabajó mucho tiempo, hizo casas de campaña, pero cuando pudo se dedicó de lleno al estudio de la palabra y a la oración. Es un oficio de los más dignos que hay y de los que deberían de ser tenerse en mayor consideración. No podemos menospreciar eso, porque eso afecta directamente nuestra vida espiritual, hermanos. Si el pastor está, yo he visto pastores que las iglesias los tienen muy mal. No se trata de vivir en la opulencia, no se trata de vivir en el lujo completo. Hay iglesias que son sumamente ricas y tienen a sus pastores muy bien, qué bueno, gloria a Dios. Muchos de ellos lo merecen de verdad. Pero un pastor no puede estar, ¿verdad?, preocupándose por las finanzas de la iglesia. Los pastores tenemos que estarnos ocupando de los negocios del Señor. En ocasiones tenemos que estar viendo pues pagos, rentas, etcétera. Pero cuando hay gente que Dios levanta para apoyar el ministerio pastoral, el pastor se quita una carga de encima, mucha faena, mucho trabajo administrativo, muchas cuestiones que quitan la atención de lo que es verdaderamente importante en el ministerio de tiempo completo. Vemos entonces en el capítulo 8, perdón, ahí está mal, en el capítulo dice 86, Hechos no tiene 86 capítulos. Capítulo 8, del verso 8 al capítulo 8:4. Está mal esa cita, les pido una disculpa. Pero bueno, vemos el sermón y martirio de Esteban. Esteban era uno de los siete diáconos, y al predicar el evangelio la gente lo apedreó, y fue el comienzo de la persecución de la iglesia en Jerusalén. Esteban estaba siendo acusado de enseñar que Jesús destruiría el templo, que cambiaría las costumbres de Moisés. Su muerte fue el comienzo de la persecución de la iglesia, y todos huyeron excepto los apóstoles. Vemos que aún ahí se encontraba Pablo consintiendo la muerte de Esteban, y recordemos que Pablo fue uno de los principales promotores de la persecución. Él fue con cartas de los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos a Damasco. Él era un hombre muy celoso de su religión, y no dudo que haya matado a algunos cristianos, encarcelado. No registra la escritura que Pablo haya matado a alguien, pero no dudo, porque Esteban murió, él fue cómplice de ese homicidio de una u otra manera. Y pues bueno, vemos el cambio maravilloso de Pablo. Estamos registrando uno de los milagros, estamos viendo registrado en las escrituras, glorioso, del cambio de la vida de un ser humano como Pablo, que de ser un perseguidor se convirtió en uno de los apóstoles y hombres de Dios más influyentes en toda la historia del cristianismo. Entonces esto solamente Dios lo puede hacer, este tipo de milagros Dios los puede hacer. Esto nos da esperanza, porque si Pablo fue transformado, cualquiera de nosotros puede ser transformado por el Señor. Vemos el ministerio extendido de Felipe en el capítulo 8, del verso 5 al 40. Felipe predicó en Samaria y fue a un etíope. Pedro y Juan fueron a Samaria a orar por los convertidos, para que recibieran al Espíritu Santo. Muchos se convirtieron al cristianismo por la predicación de Felipe. Vemos que Simón el mago se había impresionado por la predicación y el poder milagroso
de ellos. Dice Hechos de los Apóstoles 8, verso 14 al 16, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vemos que esto me llama a mí también como pastor la atención, porque muchos en la iglesia están en una condición similar, no han recibido el Espíritu Santo y, en otras palabras, no han sido regenerados, no han nacido de nuevo, están siguiendo a Jesús. Yo así estuve un tiempo hasta que recibí el Espíritu Santo, y créanme, es ahí donde comienza la vida cristiana. No podemos vivir, es como un carro sin gasolina. El carro no anda. Jesús les dijo: espérense a que descienda la gasolina, a que descienda el Espíritu Santo, a que descienda el poder de Dios. Es el combustible de la iglesia, y es el combustible que hace que la iglesia prevalezca a pesar de todo lo que ha vivido en la historia. Ahorita estamos viviendo una terrible prueba, ¿verdad? Una pandemia que está azotando al mundo entero, y la iglesia no se detiene. No se detiene. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, hermanos. Si fuera por nosotros, hace mucho que hubiéramos claudicado. Hace mucho que hubiéramos sacado ya las banderas blancas y decir: me rindo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha enfrentado terribles pruebas y ha prevalecido. Es el Espíritu Santo el que tiene que descender. Vemos que Felipe, regresando a Felipe en este capítulo, Felipe predicó al eunuco etíope encargado del tesoro de su país. Él buscaba a Dios y había ido a Jerusalén a adorar. En el camino de regreso, Felipe es guiado por el Espíritu Santo para testificarle. Qué maravilloso pasaje. El eunuco etíope estaba leyendo Isaías 53, y al creer él en el Evangelio, cuando le predicó Felipe, él también fue bautizado en agua, y al salir del agua, Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo y llevado a otro lugar. Esto nos deja ver la importancia de ser guiados en la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo puede estar poniendo a alguien que quiere que le hables. Puede estarte diciéndole: predícale, porque es un fruto maduro. Felipe, el Espíritu Santo llevó directamente a través del desierto, lo llevó a esta persona que después llevaría el Evangelio a Etiopía. Entonces tenemos que ser sensibles. Tú no sabes a quién le estás predicando. Nunca menosprecies a nadie, porque Dios, ¿verdad?, nos ama a todos, y Dios te puede usar. Que sea tu oración, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí, Señor. Úsame. Llévame con la gente, llévame a ser un instrumento de tu cosecha. Son tiempos de cosecha, los campos están ya listos, preparados para que el pueblo de Dios coseche. Como nunca ahorita la gente está sensible, está viendo esta situación, esto sensibiliza a la gente, se está dando cuenta que su vida es temporal en esta tierra. A veces la gente piensa que vamos a vivir eternamente aquí. Aquí no vamos a estar más que un breve tiempo. Y el breve tiempo que estemos, tenemos que arreglar cuentas con Dios. Nosotros somos ministros del Evangelio. Tú eres ministro del Evangelio. Nadie puede entrar al cielo si no recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Nadie puede entrar al cielo si no escucha el Evangelio y cree en Jesucristo. Y tú eres portador del Evangelio. En tus manos está. El entrar a este instituto, Dios te va a hacer también responsable del conocimiento que estás recibiendo. Este glorioso conocimiento, no hay
ciencia más alta, podríamos decir, que la teología. No existe un conocimiento mayor y de más que pueda producir más deleite que el hecho de dedicar la vida a conocer a nuestro Creador. Ni las matemáticas, ni las física, ni lo que tú quieras, computación, se puede comparar. Todo palidece, todo se opaca. Vale la pena. Pablo tenía eso en su mente. Su único objetivo era adquirir el conocimiento de Jesucristo y llegar a la estatura de Cristo. Pero eso también implica el pedir ser usados por Dios como un instrumento. No podemos solamente crecer en el conocimiento de Dios y no compartir nada, porque entonces todo ese conocimiento que tienes, pues ahí se va a quedar. Es como una presa que no tiene salida, de nada sirve, no genera energía, no genera fuerza. Y tú eres Dios te quiere enviar, Dios te quiere usar, hermano. Vemos entonces en el capítulo 9 la conversión y el ministerio inicial de Pablo. Como vimos anteriormente, Pablo perseguía a los cristianos y quiso ir hasta Damasco para hacerlo. Y Jesús se le apareció en el camino. Su conversión se narra 3 veces en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Jesús le habló a Pablo, pero sus acompañantes no entendieron la voz que le estaba hablando a Pablo. Pablo quedó ciego y fue llevado a Damasco, donde esperó 3 días ayunando. Dios le habla a Ananías, un cristiano judío, para que ore por Pablo. Y es que ahí Ananías llega a orar, yo creo que con miedo, imagínense, él sabía perfectamente, le dice: Señor, pues tú sabes de este que viene con cartas para apresarnos. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi evangelio, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo Pablo comienza a predicar a Jesucristo inmediatamente. Y esto es una enseñanza importante. No te esperes a tener un conocimiento vasto de Cristo. Pablo empezó a predicar en el momento de su conversión. Él inició su predicación. Muchos cristianos que reciben a Jesucristo inicialmente se vuelven muy fructíferos. Desgraciadamente pasa el tiempo y muchos cristianos dejan de predicar y dejan de compartir y dejan de ganar almas. Y esto no debe ser así. La predicación de Jesucristo debería ser una disciplina en nuestras vidas. Cada vez predica a tiempo y fuera de tiempo. Cada vez que tienes a alguien enfrente, busca predicar el evangelio. Si es buena tierra, si el fruto está maduro, va a haber una cosecha. Si no, si lo rechaza, pues hay que esperar. La semilla se sembró. No podemos pensar que alguien se va a condenar, ¿verdad? Vemos que Pablo fue a Arabia. En Gálatas 1, 16, 17 nos los muestra, y regresó después a Damasco. Tuvo que salir de Damasco y fue a Jerusalén a dar testimonio a los apóstoles, ¿verdad? Nadie quería acercarse a él porque le tenían miedo, y Bernabé fue con él, fue testigo. Pablo predica en Jerusalén, pero procuran matarle porque por lo que lo mandaron a Tarso. Vemos entonces en el capítulo 9, verso 32 al capítulo 11, verso 18, los milagros, visión y predicación de Pedro. Pedro predica en la casa de Cornelio después de tener una visión. El Espíritu Santo se derrama sobre ellos mientras Pedro predicaba. Aquí vemos cómo se inicia la predicación, como habíamos comentado. Pedro, Jesús le da las llaves del reino y es el que abre, ¿verdad? El que predica primero en Jerusalén y el que predica primero a los gentiles. Y en los dos lugares se derrama el Espíritu Santo. Vemos que estando en la casa, Pedro, de Simón el curtidor, tiene una visión. Él tenía hambre y esta visión le permite entender que los gentiles también recibirían el mensaje. Cornelio era un centurión romano,
Pedro predica y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Pedro informa después de eso la conversión de los gentiles a los judíos. Los judíos pensaban que solamente era para ellos, que pues la salvación era para los judíos nada más, pero Jesús vino a salvar a todas las naciones de la tierra. Vemos que el Evangelio en Antioquía, en el capítulo 11, verso 19, el capítulo 12, verso 25, vemos a los cristianos en los cristianos en la dispersión fueron a Antioquía y predicaron a muchos griegos, y estos griegos se convirtieron. Bernabé fue por Pablo y lo llevó a Antioquía. Bernabé, ¿verdad?, era un hombre con un corazón muy noble, lo vemos en las escrituras, podemos percibir ese carácter noble, como él de más tiempo toma a Pablo, ve en él un don maravilloso y lo impulsa, y eso es algo que tenemos que entender. En la obra hay gente que es superior a nosotros en talentos, tal vez hasta en nuestro ministerio, pero desgraciadamente algunos, ¿verdad?, al ver la capacidad de otras personas que nos supera tal vez, pues lo que hacen es ponerles piedras en el camino. Bernabé no hizo eso con Pablo. Bernabé lo llamó, vio su capacidad, y después, antes decían Bernabé y Pablo, pero cuando vio la superioridad de Pablo, las mismas escrituras mencionan después a Pablo como el líder, a Pablo como superior a Bernabé. Entonces, no dejemos que nos espante a veces los dones que Dios ha otorgado a otros. Dejemos que estos dones se desarrollen, estas capacidades se den, obviamente siempre supervisados. Por eso la Biblia nos manda a estar sujetos, ¿verdad? Hay gente que tiene ciertos dones que necesitan obviamente estar bajo la autoridad pastoral, porque es el lugar seguro. Mientras estemos sujetos unos a otros, estemos guardando esa unidad, el cuerpo de Cristo va a crecer, se va a desarrollar, y eso fue lo que sucedió con Pablo. Dios lo siguió utilizando y Bernabé le ayudó en su ministerio. Hechos 11 del 19 al 20 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense, solo a los judíos predicaban el evangelio. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Bernabé es enviado a investigar, y al ver que la iglesia crecía, es que busca a Pablo para que le ayudara en la enseñanza a los cristianos gentiles. Estuvieron ahí un año, y ahí fue donde se les llamó cristianos. Ahí en la iglesia de Antioquía es donde nace este maravilloso nombre que llevamos todos nosotros con mucho amor: cristianos. ¿Eres cristiano? Amén, ¿verdad? A mucha honra, no nos escondemos. Ahí fue donde se les llama cristianos por primera vez a los discípulos. Llevaron una ofrenda a Judea de parte de la iglesia de Antioquía, y les acompañó Marcos. Y bueno, aquí no vamos a ver este mapita porque ahí va, más o menos pueden ver la trayectoria, pero no lo vemos porque está muy chico y se nos dificulta. Pero en fin, vemos en el capítulo 12, vemos la persecución por parte de Herodes Agripa. Era nieto de Herodes el Grande, mató a Jacobo, hermano de Juan, y encarceló a Pedro. Herodes murió herido por un ángel. Vemos que Herodes buscó el favor de los judíos al matar a Jacobo y encarcelar a Pedro.
Pedro en esta ocasión es liberado milagrosamente por los ángeles, ya conocemos este pasaje, mientras los hermanos oraban por él. Y yo he visto este milagro, algún día les contaré un testimonio, algo así me sucedió, donde, bueno, se los cuento rápido. En una ocasión estábamos promoviendo un concierto cristiano y pues desgraciadamente fue mi ignorancia, comenzamos a pegar pósters en lugares donde no era debido y algo me decía que no estaba muy bien, pero Dios fue misericordioso. Estábamos con el celo, con el amor de llevar el evangelio y en fin, cuando terminamos de repartir los pósters, de repente llega una patrulla y nos dicen su permiso para pegar la publicidad. No, pues que no lo tenemos. Tenemos el permiso de Dios nada más, ¿verdad? Es un concierto cristiano. Pues bueno, pues súbanse, ¿verdad? Y que nos suben a la patrulla y en ese momento pasa el pastor de la iglesia donde yo me congregaba. Así, casualidades, ¿verdad? Diosidencias. Pasa el pastor Cecilio Smith, que ya está en la presencia del Señor, y me dice, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué te llevan? Pues ya le expliqué y pues bueno, lo que me enteré es que la iglesia se reunió a orar en una casa, ¿no? Y pues el punto es que milagrosamente yo tenía una llamada porque nos metieron a las galeras, ahí estábamos, yo me sentía en las rejas, literalmente yo estaba, no podía salir, le echaron llave y allá había varias personas con cara de, pues ya sabrán la gente que pues, llega a esos lugares. Pues nos pusimos a predicar el evangelio ahí donde estábamos, ¿no? El punto es que nos daban una llamada cada hora y pues yo tomé una de esas horas, estuvimos casi todo el día ahí encerrados y en una de esas yo no quería hablar a mi casa para no alterarlos, hablé a casa de una amiga y me contesta y le dije en mi situación y casualmente en esa casa su papá se encontraba con el jefe de la policía del Estado de México y con el jefe de la policía judicial también ahí comiendo. Y les digo, son diosidencias, pero son los milagros de Dios. Y esta hermana, me acuerdo se llama Araceli, está casada con un hermano que se llama Sergio Barquet. Le dice, papá, ¿qué crees? Y me dice que pues que Rafa está ahí en Naucalpan en las galeras, pues que lo metieron porque pues lo metieron ahí. ¿Cómo que Rafa, el que toca la guitarra y el que canta alabanza? Sí, ¿cómo crees? Y que en eso se paran él y los dos jefes de la policía, literalmente ellos van hasta Naucalpan y cuando los vieron llegar, pues ya sabrán, todo el mundo se cuadró y me sacan en este momento al señor Rafael Villegas, ¿no? Y hasta Lerdo de Tejada les dijo, ¿no? Y llega el policía apresurado y abre la puerta y vámonos para afuera. Me dice, señor, usted, ¿quién es? ¿Qué es Lerdo de Tejada o qué es? ¿Qué tiene que ver eso, no? Dice, pues gente muy importante viene a sacarlo, ¿no? Y pues ya salí, me recibieron ellos y yo pues muy agradecido. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando llegué a la casa donde sabía que unos hermanos todos estaban saliendo. Y cuando nos vimos, pues fue un momento de mucha alegría, de vernos, de saber que ellos estuvieron orando y fuimos liberados en este caso. Digo, no fue algo tan grave como lo de Pedro, no me puedo ni comparar, pero experimentamos una liberación milagrosa. Así es que sigamos orando, hermanos, porque muchos necesitan ser librados de las cadenas espirituales y muchos también que se encuentran injustamente, ¿verdad? Aún en las cárceles. Pero bueno, Pedro de ahí sale de la cárcel y se va a otro lugar. Vemos en Hechos 21, 23, Hechos de los Apóstoles 12, 21, 23, dice, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal
y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por los gusanos. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos con nuestra lección de este capítulo. Vamos a una pausa y en un momento regresamos con la segunda parte, con la clase que sigue. Dios les bendiga.